la ociología de la cabeza. Y en la ociología de la cabeza, el segundo punto es cómo están distribuidos los huesos del cráneo, ¿ya? O de la cabeza, mejor dicho. Van a estar distribuidos en dos tipos de huesos: huesos del cráneo y huesos de la cara. Huesos del cráneo, huesos de la cara. ¿Cuáles van a ser los huesos del cráneo? El frontal, hueso frontal, los parietales, el hueso occipital, los huesos temporales, que van a ser dos huesos temporales. Aquí lo vemos, de rojo a los dos temporales. Huesos del cráneo va a ser el esfenoides, el etmoides. ¿De acuerdo? ¿Cuáles van a ser entonces los huesos del cráneo? El frontal, los parietales, el occipital, los temporales. Luego vamos a ver acá, de color amarillo, al esfenoides y al etmoides. Los huesos de la cara van a ser los siguientes. Vamos a ver a dos huesos nasales o huesos propios de la nariz. Uno de otro lado, son dos huesos pares. Luego vamos a ver al unguis o lagrimal, que viene a ser este de aquí. Aquí está pintado, miren, de medio naranja. El unguis o lagrimal, el hueso unguis o lagrimal. Vamos a tener al maxilar o maxilar superior, maxilar. Vamos a tener a los dos huesos palatinos, los dos huesos palatinos, los dos huesos malares o hueso cigomático, los dos huesos malares o los dos huesos cigomáticos. Gracias. Y vamos a tener a un hueso que es impar de morado, el hueso Böhmer. Miren, el hueso Böhmer con B chica. ¿Cuáles van a ser los huesos entonces de la cara? Nasales o huesos propios de la nariz. Dos maxilares. Si vemos aquí, aislado el maxilar. Aislado el maxilar. ¿Ya? Luego vamos a tener al Böhmer, que viene a ser este de acá. El hueso Böhmer, impar. Los dos huesos palatinos, de un lado y del otro lado. Luego vamos a tener los cornetes inferiores. Miren, estos huesos son los cornetes inferiores. Los huesos mejor dicho, la parte del cornete medio y cornete superior pertenecen al hueso etmoides. Etmoides. En cambio, los cornetes inferiores son huesos independientes, son pares también. Los únicos impares van a ser el Böhmer y la mandíbula. La mandíbula es impar. El Böhmer es impar. Los palatinos pares, los maxilares pares, los huesos nasales pares, los unguis o lagrimal, los dos huesos cigomáticos. ¿Estamos? Lo primero que hemos hecho es dividir a los huesos del cráneo en dos, perdón, al hueso de la cabeza en dos. Huesos del cráneo y huesos de la cara. Entonces vamos a ver los huesos del cráneo. Miren, este va a ser el hueso frontal, aislado, agarra ahí. Este va a ser el hueso esfenoides. Aquí tenemos otro esfenoides.
tenemos a un parietal, tenemos a un temporal aislado, tenemos un occipital. Si estos huesos se los estoy mostrando de manera separada, significa que su unión son articulaciones. Las articulaciones, desde el punto de vista de la amplitud del movimiento, son anfiartrosis, diartrosis o sinartrosis. Sinartrosis. Desde el punto de vista sinovial, van a ser suturas. Hay dos suturas. La sutura dentada, miren ustedes, miren cómo es la superficie, ¿ven? Dentada del parietal. En cambio del temporal, esto es escamoso. Quiere decir que la sutura, la articulación entre el frontal y los parietales, se llama la sutura frontoparietal o sutura coronal. ¿Qué sutura es? Dentada. La otra sutura entre los dos parietales, miren cómo encajan exactamente la parte dentada. La sutura sagital o biparietal. La sutura parieto, occipital o lambdoidea por el signo lambda. Luego tenemos esta articulación temporoparietal, es del tipo sutura pero escamosa, no es dentada. Porque si ustedes ven el hueso temporal, miren esta parte, esto se llama la escama del temporal. Miren que acá no es dentado, no es dentado acá. Por eso que la sutura parieto-temporal es sutura escamosa, no es dentada. Entonces, articulados ya así, los huesos del cráneo se van a dividir también en dos. Huesos de la parte de la bóveda de cráneo y de la base de cráneo. Los de la bóveda y base de cráneo, ¿cómo es que se va a dividir? Se hace un corte desde la glabela, que es lo que tenemos entre ceja y ceja, la glabela, hasta la protuberancia occipital externa. Se hace un corte, como ya está hecho acá, entonces lo que queda por encima va a ser la bóveda de cráneo y lo que queda abajo va a ser la base o piso de cráneo. Base de cráneo o piso de cráneo. Entonces, veremos la bóveda primero. La primera pregunta aquí es: ¿quiénes forman la bóveda? Parcialmente el hueso frontal, parcialmente el lóbulo occipital, parcialmente los temporales, totalmente los parietales. Los huesos que totalmente pertenecen a la bóveda de cráneo son los parietales. ¿Y por qué digo el frontal parcialmente? Porque fíjense, para eso lo vamos a explicar así. El hueso frontal tiene dos partes. Esta es la parte anterior, convexa, y esta es la parte horizontal del frontal. O sea que el frontal, miren, si ustedes ven, claro, siempre nosotros decimos el hueso frontal, pero no termina acá. Miren la porción horizontal del frontal que se va a ir a formar el piso anterior. Acá ven de rosadito toda la parte horizontal del frontal. Ese es el primer concepto. El frontal tiene dos componentes: una parte anterior y una parte horizontal. Entonces, este hueso frontal, ¿qué particularidades tiene? En la etapa embrionaria, el hueso frontal está separado. Posteriormente se va a osificar y miren,
Miren esta línea que está acá. La parte ósea, no la línea pintada, sino la parte ósea. Se llama la sutura metópica. Se llama la sutura metópica. Ese es el que a los 2 años recién... A los 3 años, 3 prácticamente. Sutura metópica. Las eminencias frontales, miren, eminencias frontales. Luego vamos a tener el arco superciliar, donde se van a encontrar los agujeros supraorbitarios, por donde saldrán el van supraorbitario. Luego vamos a tener que la porción horizontal va a formar el piso anterior del cráneo. Y ahí que vamos a tener, miren, estas puntitas. Se llaman las eminencias mamilares. Y lo que está entre las eminencias mamilares son las impresiones digitales. Y por dentro va a tener la cresta frontal, miren. La cresta frontal es el lugar donde se va a insertar la hoz del cerebro. La hoz del cerebro. También vamos a ver que esta porción horizontal va a formar el techo de la órbita. Miren, el techo de la órbita. Todo esto es la órbita, donde no solamente va a estar el globo ocular, sino otros elementos más. Pero esto, el techo de la órbita, va a ser la porción horizontal del hueso frontal. ¿De acuerdo? El primer concepto del hueso frontal es que no se queden con que el hueso frontal solamente es esta parte, sino tiene una porción horizontal. ¿Qué partes como más importantes podemos describir en el hueso frontal? La estructura metópica, las prominencias Frontales, la autociliar, superciliar, el agujero supraorbitario, para el van orbitario, supraorbitario. Después vamos a ver aquí la cresta frontal, las impresiones intradigitales, eminencias mamilares, impresiones impresiones digitales, la hendidura etmoidal, porque el etmoides va a encajar como que fuese mi dedo así. O sea que el hueso frontal le da un espacio para que encaje el hueso etmoides. O sea que aquí ya tenemos al etmoides, miren. Aquí ya está el etmoides. Si quitáramos al etmoides, vamos a ver este espacio. ¿Cómo se llama? hendidura etmoidal. Hendidura etmoidal. Hendidura etmoidal. Y aquí por dentro, por eso muestro en el corte, el seno frontal, el seno paranasal, el hueso, el seno frontal. Seno frontal. ¿Ya? Y aquí el inicio de la cresta temporal, o la línea curva temporal superior. ¿Ya? Vean que el hueso frontal, ¿con quiénes se va a articular? Con los huesos nasales. El frontal se va a articular con los huesos cigomáticos. El frontal se va a articular con el esfenoides, ala mayor del esfenoides. El frontal se va a articular con el parietal. El frontal se va a articular con el etmoides. Miren, esta es la lámina papirácea del etmoides. La zona rosadita es la lámina papirácea del etmoides. Y se va a articular también con el esfenoides. De nuevo, ¿cuáles son las articulaciones que presenta el hueso frontal con los huesos nasales? Con el etmoides a través de la lámina papirácea. Con el esfenoides, todo lo de amarillo es el esfenoides. Este es ala mayor del esfenoides, ¿ven? Miren. Con los huesos cigomáticos.
con el parietal. ¿Listo? Los parietales son dos huesos de forma cuadrilátera con un borde medial para formar la articulación, la sutura sagital, con un borde anterior que formará la sutura frontoparietal, con un borde inferior que se va a articular con el temporal y un borde posterior que se va a articular con el occipital. Por lo tanto, el parietal tiene una articulación frontoparietal, una articulación temporoparietal, que es la escamosa, una articulación temporo-occipital, que vendría a ser parte de la sutura lambdoide. Si uno ve el parietal individualizado, vamos a ver justamente ¿ve? Que tiene la forma de un cuadrilátero. ¿Cuál será el borde inferior? ¿Por qué? Por la forma de la Claro, cabeza. por la escama, ¿no? O sea, mira, dentado, dentado, dentado. El único que no es dentado es el borde inferior. Los huesos del cráneo van a tener la siguiente característica. Van a tener dos tablas. Miren, esta es la tabla interna. Todo esto es la tabla interna. Lo que está por fuera es la tabla externa de los huesos del cráneo. Ambos son hueso compacto. Y entre ambos, miren esta zona porosa, que es el hueso esponjoso, que se llama diploe. Los huesos, la estructura de los huesos del cráneo tienen una tabla interna, una tabla externa y un diploe. En el parietal, en su cara interna, en la tabla interna, miren, todas las divisiones que tiene la arteria meningia media. La arteria meningia media tiene, cuando ingresa por el agujero espinoso, tiene dos ramas, miren, ¿eh? Esta es la rama anterior y esta es la rama posterior. En su trayecto, las arterias meningias, en caso de la meningia media, está entre la dura madre y la tabla interna. La arteria meningia media es la principal arteria de la dura madre. Y en su avance van a dejar surcos en la tabla interna. Son los surcos de la arteria meningia media. Esto es de suma importancia porque cuando una persona se cae de cierta altura y se golpea la cabeza, puede originar un sangrado. Necesito algo para dibujar acá. Miren, si este es el hueso y aquí está la dura madre, o sea, la tabla interna, este es un espacio virtual que se llama el espacio epidural o extradural. Epidural encima de la dura madre. Y aquí están bien, veía un color rojo por ahí. Entonces, las arterias meningias van a ir pegadas acá, a la dura madre. Por el trauma se puede romper, miren, cuando alguien se fractura el cráneo, lo primero que se va a fracturar es la tabla interna, más no la tabla externa. La tabla interna porque tiene mayor curvatura. Si se rompe esta arteria, va a sangrar. Y la sangre se va a acumular formando un gran coágulo. Y eso va a originar lo que se llama un hematoma extradural o epidural, dural. ¿De acuerdo? Esto va a ser entonces un hematoma extradural o epidural.
¿De acuerdo? Y estas divisiones que tiene el trayecto de la arteria meningia media, miren, va a ser el signo de las diferentes divisiones que va a tener la arteria meningia media. Hematoma extradural o epidural. ¿Entre quiénes está un hematoma epidural? La madre Y la tabla interna. Esta es la tabla interna. La característica de los huesos del cráneo es eso entonces, que va a tener, miren, la tabla interna y la tabla externa. ¿Cómo se llama esto de acá? Diploide. El diploide. Por eso se caracteriza el hueso parietal. Por eso. El otro hueso, estamos viendo los huesos del cráneo. El otro hueso, ¿cuál sería? El occipital. Y este va a ser el occipital, miren. También como el frontal, miren, ¿ve? El frontal, ¿qué partes tiene? Agarra ahí. ¿Qué partes tiene el hueso frontal? Anterior y horizontal. Y un horizontal. Y el occipital también. El occipital no solamente es esto lo que ustedes están viendo, miren, hasta dónde se prolonga. Porque esto también es una parte horizontal. De tal manera que en el hueso occipital, ¿qué cosa vamos a denotar? Vamos a denotar